Juana Gómez Vadillo es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el doctorado de la Universidad de Roma La Sapienza en Estudio y Restauración de Monumentos. En materia de documentación, adquirió experiencia durante la realización de los trabajos escolares guiados por el profesor Mario Docci y en el campo profesional en levantamientos estratigráficos con técnicas arqueológicas con la arquitecta Sandra Mazzoconi. En el campo de la catalogación realizó análisis exhaustivo en las carencias metodológicas que impiden la conclusión y la integración de catálogos oficiales. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, en relación con la pregunta que se hacía hace rato sobre las construcciones realizadas con acero, bueno, me parece que se podría hacer una consulta a los catálogos del INA y del INBA, ya que es información clasificada, y quizá antes de que termine el evento podamos darles esa información, ¿no? Veamos cómo está organizada esta información. Bueno, yo quise abordar el tema básicamente desde el punto de vista de lo que es la documentación. Esa documentación que implica una parte que está dirigida estrictamente a la catalogación del patrimonio y la otra que se refiere al levantamiento. En el levantamiento de lo que son, digamos, el patrimonio para ser catalogado, hay distintas posiciones en donde clasifican la información en distintos niveles. Básicamente son dos sistemas, uno en donde hablan de lo que sería la precatalogación y otro que sería un reconocimiento básico. Y en el primer esquema aparecería la catalogación como el esquema científico, mientras que en el otro esquema aparece como una catalogación a un nivel básico y después a nivel científico. Dentro de las características de los catálogos es que el catálogo es un instrumento de investigación susceptible de actualización. Su instrumento principal son las fichas. La organización de la información es orgánica y básicamente digamos que es muy útil en la clasificación de riesgos para identificar precisamente el estado en que se encuentra el patrimonio. En esta estructura orgánica que les habla, de la cual les hablaba, los niveles de catalogación van a distintos niveles. Diríamos que el más amplio es a nivel territorial, le sigue el nivel histórico, el del sector urbano o manzana, el del objeto arquitectónico, el del organismo arquitectónico, el espacio arquitectónico y el bien mueble. En su contenido se utilizan claves de identificación, la ubicación del bien, las condiciones jurídicas y los vínculos, la descripción del objeto arquitectónico en cualquiera de sus escalas, los datos históricos con su datación, un esquema formal y estructural y los anexos que deben tener toda la compilación de la información recabada. Digamos que uniendo las dos partes de la documentación, como son la catalogación y el levantamiento, está la investigación histórica e iconográfica. De estos, de documentación están la bibliográfica y de archivo y la investigación iconográfica. Y bueno, con sus respectivas referencias bibliográficas, la relación histórica y cronológica del monumento y la transcripción de inscripciones con imagen fotográfica.
Y para detenernos un poquito más en la parte que se refiere al levantamiento arquitectónico. El levantamiento arquitectónico en general está subestimado tanto a nivel profesional, y yo diría que también a veces a nivel escolar, ¿no? Porque se le dedica muy poco tiempo a un trabajo que debiera ocupar una gran parte, digamos, del tiempo que se requiere para conocer realmente el objeto arquitectónico. Digamos que si nosotros vemos el objeto arquitectónico o territorial o una parte del objeto, una parte de la ciudad, como un documento que requiere ser transcrito para ser interpretado, entonces nos damos cuenta que se le dedica muy poco tiempo porque en general el costo es muy alto, el tiempo que se le dedica es mucho, se le debe dedicar es mucho, y al finalizar, digamos, se sacrifica esa parte que corresponde a toda la etapa de levantamiento. El resultado se puede ver en los acervos documentales, en donde desafortunadamente nos encontramos que gran parte de monumentos, incluso del siglo XVI, que han sido levantados muchas veces, siguen sin tener planos confiables, ¿no? En donde podemos observar cómo siguen siendo planos que están ajustados y que no corresponden a una realidad. De tal manera que esos planos no pueden ser leídos con toda la claridad que merecieran como documento. Entonces el levantamiento debe ser visto como el conjunto de operaciones de estudio, de mediciones y de análisis que permiten comprender y documentar el bien arquitectónico, sea en sí mismo que en su relación con el contexto urbano o territorial, en sus características geométricas, dimensionales, estructurales y constructivas, además de formales y funcionales, sobre todo en la historia. Esta documentación debe explicar el proceso proyectual y constructivo de la obra para comprender plenamente los motivos que llevaron al proyectista a tomar decisiones, cómo se llevaron a cabo en el marco de la cultura de su tiempo. El objetivo precisamente de este levantamiento es lograr la lectura correcta, identificar y analizar, registrar el origen de la historia del objeto, identificar la evolución de las fases constructivas desde su origen hasta el estado actual, identificar los elementos que lo caracterizan y los elementos que son anormales en el esquema, identificar la morfología estructural y las condiciones estáticas. El levantamiento, entendido como medición, representación e interpretación, implica análisis, selección, síntesis, esquematización de aspectos geométricos, constructivos, espaciales y de uso. En la interpretación, al realizar, se decide lo que debe ser representado, lo que debe ser medido y las medidas que serán deducidas o calculadas. En la medición, se decide qué instrumentos y qué métodos serán utilizados. Y al dibujar, se decide la escala, la información y símbolos. Por lo tanto, el levantamiento que resulta es consecuencia de la cultura, experiencia y sensibilidad del sujeto que realiza el trabajo. En una medición se debe asegurar resultados científicos como serían la reducción del grado de subjetividad, fijar un elevado estándar en el grado de precisión de los métodos de medición y utilizar al máximo símbolos reglamentarios. El dibujo que resulta tiene una carga cultural en sí mismo, representa la posibilidad de confirmar o revolucionar teorías, el soporte para otros sectores de investigación, la documentación de un cierto producto, y es producto de una cierta época, de un cierto lugar, de una determinada civilización. En este esquema estamos viendo un dibujo del arquitecto Santoyo, y es que esto tiene que ver precisamente con la cuestión de la precisión del levantamiento de los datos de su análisis, ¿no? Durante muchos años, esta es la cuenca de Mezquitlán, durante muchos años se pensó que un convento del siglo XVI, en Mezquitlán hay 3 estructuras del siglo XVI, bueno, más bien hay más, pero 3 son las más famosas, digamos, y uno de ellos es un convento que está construido a nivel de la plaza central, no sé si conoce Mezquitlán, pero bueno, se dice que ese convento, empezado a construir por los agustinos, fue abandonado
por razones de una inundación que ocurrió en el lugar, ¿sí? A raíz de un estudio realizado sobre las cuencas, sobre las cotas de nivel en toda la cuenca en donde se encuentra aquí Mezquitlán, pues, y sobre la geografía del terreno, bueno, vemos que hay una laguna y esta laguna se formó precisamente porque hubo un derrumbe en un cerro, ¿no? Hubo un derrumbe de tal magnitud que interrumpió el curso del río. Bueno, en esta interrupción del curso del río por los años, o sea, muchos años, miles de años, se fue juntando el limo de tal manera que se formó esa laguna y, digamos, en donde sigue corriendo, sigue su curso natural el río, está a 200 metros más abajo que el nivel del agua de la laguna. De todas maneras, el nivel de la corona de este derrumbe está 80 metros más abajo que el desplante en donde se encuentra el convento de Mezquitlán, ¿no? Que fue abandonado por una supuesta inundación, por lo tanto, pues nunca se inundó, ¿no? Eso lo había comentado con el ingeniero Santoyo, de hecho, cuando hizo esta publicación, cita mi estudio, y a raíz de eso hizo un análisis, digamos, de todos los derrumbes ocurridos en toda la barranca, ¿no? Y llega a la conclusión que precisamente el suelo de Mezquitlán, que es donde actualmente está en peligro, digamos, el otro convento también del siglo XVI, por deslizamiento del terreno, porque se está deslizando el terreno, él analiza el suelo y se da cuenta que también ese es un derrumbe, ¿no? Entonces, en la medida en que se hace un análisis crítico realmente de la información que se está levantando, es que uno va a tener o no resultados para revolucionar esas teorías en relación con noticias que vienen de atrás. En realidad, por ejemplo, esta noticia sobre la inundación y sobre el abandono del templo era una información oral que había recogido Toussaint cuando se hicieron los catálogos allá al inicio del siglo XX, ¿no? O sea, en realidad lo que hizo fue recoger información oral, pero eso no significa que estuviera, o sea, él manejó la información que tenía ese momento, ¿no? Y de alguna manera todo ese conocimiento es parte del conocimiento científico, en donde cada uno va agregando otros datos y llegado un momento es posible que la teoría alrededor de un cierto objeto arquitectónico cambie. Quizá vean que está un poquito desligada de la cuestión de los metales y sin embargo no tanto. Ahorita vamos a ver cómo nos vamos a ligar al tema. Bueno, el objetivo de un levantamiento es dar una respuesta visual inmediata a las preguntas del interlocutor, dependiendo del objetivo, del mapa o del plano. Ejemplo de las preguntas en la elaboración de un proyecto de restauración. O sea, ¿qué información debemos volcar en los planos? ¿Dónde se ubica? ¿Cómo se llega al lugar? ¿Cuál es la población? ¿Cuáles son las características topográficas del lugar? ¿Desde cuándo existe el asentamiento? ¿Cuáles son los niveles de riesgo respecto de los fenómenos naturales? ¿Cómo es el suelo donde se encuentra el asentamiento? Etcétera. Pero bueno, son preguntas que nos vamos a plantear al iniciar el estudio, la investigación sobre un determinado objeto, cualquiera que sea su escala. Bueno, en esta investigación, en este levantamiento, bueno, lo quise poner porque quise poner ejemplos a distintas escalas. Este es el plano de Malinalco, en donde de alguna manera siguió este plano, que era un plano catastral, cuando alguien intentó escriturar en su favor el huerto de Malinalco, ¿no? El plano catastral sirvió para demostrar cómo estaba una cierta lotificación en un determinado momento. Ustedes ven 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y bueno, y ven cómo se salta el 31, es una notificación posterior, ¿no?
Y bueno, este sirvió para demostrar que la notificación del huerto había sido posterior a cuando se levantó el primer catastro, que había sido por los años 70. La investigación realmente es un poquito más complicada. Esto únicamente se presenta para ver cómo, o sea, cómo cada objeto requiere de una representación, cada objeto requiere de un levantamiento de cierta información, dependiendo del objetivo para el cual está siendo o se va a ser utilizado, ¿no? Pero, bueno, dentro del levantamiento, dentro de las estrategias que debe tener, que debe manejar el que levanta para la documentación del patrimonio inmueble, por ejemplo, es conocer a fondo las técnicas de medición. Aquí solamente hay 3 o 4 ejemplos, pero para decir que, para hacer ver que no es posible hacer el levantamiento de un objeto arquitectónico, de una ciudad, de un territorio, si no se tienen los conocimientos de la técnica que se debe de manejar para ese determinado objeto, ¿no? En este caso únicamente están representados la manera en cómo se podrían medir los anchos de los muros, por ejemplo, ¿no? O las técnicas estas que son indispensables cuando se quiere tomar la verdadera forma de un objeto arquitectónico, en donde nos va a ayudar el uso de la poligonal externa para tomar desde un punto ajeno al objeto arquitectónico las medidas, ¿no? Entonces, porque muchas veces cuando nos tomamos las medidas en relación con el mismo objeto, pues vienen un poco parciales, digamos, ¿no? Este es otro ejemplo para levantar elementos que tienen ciertas curvaturas, en donde hay que tomar varios ejemplos, varios puntos para poder ir tomando la forma, la geometría de la forma. Otro ejemplo en donde se hace, o sea, en un espacio en donde no tenemos manera de tomar, digamos, los anchos de muros, etcétera, desde el interior, de cómo se puede ir formando la trilateración, que es el método por excelencia para tomar formas medidas verdaderas. O el otro método que sería el de las coordenadas polares, ¿no? En donde uno se pone, en donde se van a tomar los ángulos y dependiendo del azimut es como vamos en la distancia, vamos a ir tomando la ubicación de los puntos. Bueno, estas son técnicas, digamos, que el que hace el levantamiento tendría que dominar, tanto en el uso de los instrumentos como para seleccionar precisamente los métodos. Hay muchos métodos de medición, hay muchos tipos de instrumentos y no todos nos van a servir para todo, ¿no? Entonces, uno tendría que meterse directamente a conocer a fondo las ventajas de cada uno de los instrumentos para poder definir cuáles son los que nos van a servir para un determinado objeto. No es lo mismo levantar una capilla que levantar, digamos, objetos, digamos, en el territorio, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de lo que serían las coordenadas polares. Esto es también son planos, o sea, como al final pareciera que pasó una araña por ahí, ¿no? Por el edificio, en donde se van representando, bueno, donde se representan todas las medidas que se tomaron para ir levantando el objeto, para ir levantando su geometría y en determinado momento poder interpretar, poder saber, poder conocer en dónde podría haber algún error cuando vemos alguna irregularidad dentro del objeto, ¿no? Del objeto arquitectónico. Esto nos sirve siempre para deducir y para llevar un control de las medidas que son tomadas, de las medidas que son deducidas, de las medidas que son calculadas. O sea, el levantamiento es algo muy complejo, ¿no? Y después está el uso de la simbología, en donde nosotros vamos a tratar de representar siempre los materiales de los cuales está hecho el fabricado. Esa es la otra parte, o sea, una parte es la medición, otra parte es la representación, en donde vamos a tomar simbologías que muchas veces ya están muy estudiadas, que están aceptadas a nivel internacional, pero que en muchos casos también vamos a tener que diseñar nosotros para el objeto arquitectónico propio que estamos tratando, ¿no?
Y bueno, aquí es donde les decía que encontré un punto de conexión, digamos, con una pregunta que hace rato le hicieron a la Rocha, ¿no? En los elementos de la medida. Dice, la metrología es la ciencia que se ocupa del estudio de los principios, métodos y medios necesarios para efectuar la medición de una entidad física. Y, como todos sabemos, hay medidas antropométricas que son relativas a las proporciones del cuerpo humano y las otras que son relativas al sistema métrico decimal, que son derivadas de cálculos astrogeodésicos. Precisamente en las medidas antropométricas vamos a encontrar que las medidas todas varían de acuerdo con la cultura en donde se encuentra ese objeto, ¿no? Una cosa son las medidas antropométricas en México, las cuales están estudiadas. Bueno, yo encontré esta lámina que en una revista de arqueología precisamente, esta lámina que presenta María Teresa Sepúlveda y Herrera, en donde representa, digamos, todas las medidas que fueron, pues que son utilizadas en la época prehispánica. En realidad, lo que ella hace es retomar, digamos, bueno, no sé si los retome o no. La cuestión es que yo revisé muchos documentos relativos a las medidas prehispánicas y me parece, no encontré discrepancias, por lo tanto me pareció una lámina muy ilustrativa de todas las medidas que en realidad, si uno se va a analizar a las diferentes culturas, encuentra que siempre están utilizadas las mismas, ¿no? Las proporciones del cuerpo humano. Solamente que esa medida, por ejemplo, en el caso de México, que podría corresponder a la vara, que se llama, es el yolotl, el senyolotl, que sería la medida del corazón a la punta de la mano, y que sería la vara en culturas europeas, por ejemplo, ¿no? Y va a variar dependiendo de la región, incluso en México, incluso en Europa misma, por región, ¿no? Bueno, entonces, está el otro sistema de medidas, que es el que fue diseñado en Francia, precisamente, para dar una medida universal y poder unificar todas las culturas. Estas medidas que son utilizadas, bueno, hay unos países, más bien los países de habla inglesa, que no se acogieron a esas mediciones, ¿no? Y conservaron sus medidas, las medidas que tenían ellos propuestos de yardas, brazas, etcétera, ¿no? Yo estaba viendo, por ejemplo, en el Chopo, no sé qué, la estructura es proveniente de Alemania, por lo tanto, no tendría que corresponder a este sistema de medidas que en general van a responder todas las estructuras metálicas, porque casi todas o muchas estructuras metálicas o vienen de Inglaterra o vienen de Estados Unidos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que hablaban de esta estructura que viene de Alemania, pues a mí ya me queda la duda de cómo está constituida en sus medidas, ¿no? Porque Alemania sí adoptó el sistema métrico decimal. Bueno, y pasando a otra escala, a escala de nivel territorial, y es precisamente aquí en donde se representa toda la cuestión de la geometría, de la trigonometría, que se debe de hacer sobre el territorio, bueno, para poder absorber, para poder ir rectificando todos los puntos, porque bueno, cuando hicieron estas mediciones, saben de la curvatura de la Tierra y se sabe que a partir de 5 kilómetros, por ejemplo, en adelante, es necesario ya hacer rectificaciones de tipo geodésico, ¿no? Entonces, muchas veces son pequeñas cosas, digamos, que no son aplicadas en campo. Esto fue, digamos, la ciencia como tal de la geodesia, que nació precisamente a principios del siglo 1800, del siglo XIX, ¿no? En Francia, que precisamente fue cuando se midió el meridiano para determinar cuál sería la medida del metro.
Aquí vemos, es cuando se descubre que no siempre también el mar está a la misma altura de un lado que de otro, y bueno, se descubren todas las características de la Tierra y, que van a influir en las lecturas que hacen los instrumentos en la superficie. Yo les quería, bueno, haciendo ejemplo de lo anterior hacia esto que sería la medición o una representación del acueducto del Padre de Tembleque, ¿no? Que viene de los manantiales desde Cajete, que llega a un ramal a Zempoala, etcétera, pero según tengo entendido, por ejemplo, estas láminas, estas mediciones, estas láminas no pudieron ser empalmadas correctamente. Si uno analiza los números, no corresponden los 42 kilómetros que parecen que son del acueducto respecto de lo que representa el dibujo, ¿no? El dibujo representa casi 50, ¿no? O sea, el error es bastante grande. Entonces, yo creo que faltaron esas rectificaciones para poder hacer, digamos, para poder representar en forma plana lo que en realidad es una curva, ¿no? Es lo que le estaríamos llamando una proyección de medida. Bueno, yo quise destacar estos puntos básicamente por la cuestión que he observado en el campo, en donde yo veo que hay que hay, digamos, cuestiones de metodología o que hay falta de conocimiento de las técnicas de levantamiento para poder representar realmente el objeto en su dimensión, ¿no? Por ejemplo, en catalogación como conclusión, se tiene que definir los objetos que responden a la definición de bien cultural. Nosotros vemos que hay muchas listas de inmuebles de bien clasificados como bienes culturales y responden a distintos objetos, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, se duplican listas, algunos que están dentro del registro público, otros que están a nivel catálogo, otros que dicen, bueno, que hacen representación de lo que sería arquitectura vernácula del lugar, etcétera. Y entonces nosotros, conforme a esas definiciones, vamos viendo cuáles son nuestras categorías, pero tendrían que estar muy bien clasificadas, ¿no? La definición del objetivo de esa catalogación, la definición del modelo de ficha que recogerá la información y establecerlo dentro de un modelo orgánico con controles horizontales, verticales y transversales. En el levantamiento, en cambio, es la definición de los objetivos, la selección de las técnicas de levantamiento, los análisis del costo de levantamiento, la definición del objeto que se levantará, la selección de líneas de corte en planimetría y altimetría, la determinación de la cantidad de gráficos que se realizarán, la determinación del material y equipo que se requiere, y ya en la ejecución del levantamiento, para la ejecución del levantamiento, la programación de actividades para realizar, al mismo tiempo que se va pasando al tamiz de una investigación histórica e iconográfica. Me parece que los arquitectos y en general, yo no sé si también se encuentran en el campo de la restauración, digamos a nivel mueble, con este problema que se refiere a la cuestión del pago del trabajo, ¿no? Porque es un trabajo bastante fuerte que normalmente viene subestimado y se paga a muy, muy bajos costos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario? Bueno, muchas gracias. Con esto cerramos. Yo tengo una pregunta. Si se incrementan algunas medidas en los edificios que tienen sistemas constructivos por metales para dificultad de levantamiento. Del patrimonio, y la otra que se refiere al levantamiento. En el levantamiento de lo que son, digamos, el patrimonio para ser catalogado,
Hay distintas posiciones en donde clasifican la información en distintos niveles, ya que es información clasificada, y quizá antes de que termine el evento podamos darles esa información, ¿no? Veamos cómo está organizada esa información. Bueno, yo quise abordar el tema básicamente desde el punto de vista de lo que es la documentación. Esa documentación que implica una parte que está dirigida estrictamente a la catalogación de niveles. Básicamente son dos sistemas, uno en donde hablan de lo que sería la precatalogación y otro que sería un reconocimiento básico. Y en el primer esquema aparecería la catalogación como el esquema científico, mientras que en el otro esquema aparece como una catalogación a un nivel básico y después a nivel científico. Dentro de las características de los catálogos es que el catálogo es un instrumento de investigación susceptible de actualización. Vamos a las 4. Juana Gómez Vadillo es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el doctorado de la Universidad de Roma en La Sapienza en Estudio y Restauración de Monumentos. En materia de documentación, adquirió experiencia durante la realización de los trabajos escolares guiados por el profesor Mario Docci y en el campo profesional en levantamientos estratigráficos con técnicas arqueológicas con la arquitecta Sandra Mazzucconi. En el campo de la catalogación realizó análisis exhaustivo en las carencias metodológicas que impiden la conclusión y la integración de catálogos oficiales. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, en relación con la pregunta que se hacía hace rato sobre las construcciones realizadas con acero, bueno, me parece que se podría hacer una consulta a los catálogos del INA y del INE.